Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eduardo I de Inglaterra, el cual es conocido como el zanquilargo o el piernas largas, debido a su gran altura, siendo considerado intimidante y poco común en la época. Este monarca estuvo involucrado en distintas intrigas palaciegas contra su padre, en la conquista de Gales y en el intento de conseguir el trono escocés, aunque también destacaría por las reformas que llegó a realizar dentro de sus dominios y por ser considerado todo un rey guerrero, llegando a ser temido por su fiereza y bravura. Esta biografía es realizada por petición de Diana Carolina Mercado, Gabriela Velasco, María del Carmen Juárez, Johnny Carvajal y Tumblr 2004. Eduardo Plantagenet nació en la noche del 17 al 18 de junio de 1239 en el Palacio de Westminster, en Londres, en Inglaterra. Fue hijo del rey Enrique III de Inglaterra y de la esposa de este, la reina Leonor de Provenza. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Eduardo el primero de sus vástagos. Su nacimiento fue muy celebrado por ser un hijo varón, pero la alegría del pueblo y la nobleza duró poco, debido a que el padre del príncipe, el rey Enrique III, estaba pasando por serios problemas económicos, así que pidió a sus súbditos que donasen grandes cantidades de dinero con motivo del nacimiento de su heredero. Eduardo era un niño con una salud muy frágil, llegando a enfermar de gravedad en distintas ocasiones a lo largo de su infancia. Pero pese a eso, él llegaría a tener una infancia normal, creciendo junto a sus numerosos hermanos y primos que vivían dentro de la corte. También estuvo bajo la tutela de algunos hombres de poder, llegando a tener una buena educación y formación militar. El príncipe había sido un niño enfermizo durante una buena parte de su infancia, pero según fue creciendo, iría fortaleciéndose, convirtiéndose en un muchacho de buena salud. Eduardo sería descrito por sus contemporáneos como un joven de cuerpo bien formado, inteligente y con cierto atractivo, aunque realmente destacaba por su bonito cabello rubio y rizado que fue oscureciéndose con el tiempo, y por su gran altura. El príncipe llegaría a medir casi 2 metros. Esto era muy poco común en aquellos tiempos y superaba con creces a la estatura media de la época. Es por ello que fue apodado como Eduardo Piernas Largas o el Zanquilargo. Se dice que el muchacho tendría algunos problemas para hablar, notándose un ligero ceceo, pero esto apenas se tendría en cuenta porque era un buen orador y tenía don de gentes, además de ser caballeroso, valiente y orgulloso. El príncipe llegaría a destacar también en la caza, que sería una de sus mayores pasiones, llegando a ser un verdadero experto en el manejo de halcones, además de que le gustaba participar en los torneos, pero esto no llegaría a dársele bien del todo. En el año 1254, cuando tenía 14 años de edad, su padre decidió comprometerlo con la princesa Leonor de Castilla, con la intención de que el reino de Castilla no llegase a atacar a alguno de los otros dominios que tenía la corona inglesa en el continente europeo, como por ejemplo Gascuña. Las negociaciones de aquel compromiso fueron un tanto tensas. Su futuro cuñado, el rey Alfonso X de Castilla, apodado el Sabio, quería un buen matrimonio para su medio hermana, y no quería casarla solo con un hombre que solamente portase el título de heredero, sino que quería un prometido que tuviese bajo su poder algunos dominios. Así que su padre, el rey Enrique III de Inglaterra, le entregaría algunas posesiones inglesas. Tras esto, el príncipe viajaría hasta el reino de Castilla, y allí se celebraría su boda el 1 de noviembre de 1254 en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, en Burgos. Él tenía 15 años en el momento de la unión y ella unos 13. Pese a haber recibido por parte de su padre algunas posesiones y dominios, su progenitor no le dejó administrarlos libremente.
Esto provocaría que el príncipe se mostrase muy enfadado con su padre, además de que ambos tendrían muchas diferencias sobre cómo gobernar algunos de sus dominios, como por ejemplo Irlanda, Gascuña, algunas regiones de Gales y el condado de Chester. Aquella mala relación que fue surgiendo entre padre e hijo ocasionó que el príncipe se fuese alejando de su progenitor y empezase a mostrarse más cercano con la familia de su madre y los partidarios de estos, los cuales eran conocidos como los saboyanos y los lusinianos, que estaban enfrentados entre sí. El príncipe empezaría a mostrar una gran simpatía por los lusinianos, los cuales no eran queridos en Inglaterra. El príncipe llegaría a prometer muchos puestos y recompensas a algunos miembros importantes de este bando, además de que estos ejercen una gran influencia sobre el joven, moldeando así su personalidad y su forma de pensar. Pero aquellas promesas ocasionaron que la popularidad de Eduardo empezase a descender, además de ser visto con otros ojos por el pueblo inglés. En el año 1258, un grupo de varones liderados por Simón V de Montfort, que era conde de Leicester, presentaron las provisiones de Oxford, con las cuales intentaron forzar al rey Enrique III a aceptar una serie de reformas dentro del gobierno. El monarca finalmente aceptaría aquel programa de reformas, donde los lusinianos perderían gran parte de su poder, además de ser expulsados de Inglaterra. Eduardo se opuso a tales peticiones y huyó junto a algunos de sus partidarios, mostrando así todo su apoyo a los lusinianos, pero estos al final se rendirían ante los varones y la corona inglesa, siendo expulsado finalmente de Inglaterra. Tras esta partida, la idea que tenía el príncipe sobre aquel movimiento reformista cambió y se rodeó de nuevos partidarios que empezaron a formar parte de su séquito. Estos eran jóvenes varones, algunos familiares suyos y nobles ingleses. Para entonces, su padre se encontraba en Francia por unos asuntos diplomáticos y se extendieron algunos rumores que decían que el príncipe estaba conspirando junto a sus nuevos partidarios para dar un golpe de estado y arrebatar el trono a su padre durante su ausencia. Esto provocó que Enrique III regresase antes de lo previsto a Inglaterra y se negó a ver a su hijo, pero gracias a la mediación de algunos partidarios de ambos, padre e hijo se llegaron a reconciliar. Tras aquella reconciliación, Eduardo viajó a Francia y allí volvió a tener contacto con los lusinianos que habían sido exiliados. Después surgió una serie de problemas dentro de sus dominios debido a una mala administración de la cual se ocupaba algunos de sus partidarios. Esto ocasionó que Eduardo se enemistase con algunos jóvenes nobles y varones que se habían unido a su bando. Así que, cansado de perder a sus nuevos apoyos y de la mala administración de sus dominios, le devolvió a su progenitor algunas de las posesiones que éste le había entregado años atrás, desentendiéndose así de aquellas malas administraciones. Tras esto, su padre le envió algunas campañas militares contra los galeses que resultaron ser un absoluto fracaso. Después surgieron nuevas presiones por parte de los varones para adaptar nuevas reformas dentro del gobierno inglés, pero ante la falta de entendimiento por parte de ambos bandos, acabaría estallando en el año 1264 una guerra civil conocida como la Segunda Guerra de los Varones, donde se enfrentaría el rey Enrique III de Inglaterra contra el líder de los varones rebeldes, Simón V de Montfort, conde de Leicester. Eduardo intentó mediar en un primer momento entre su padre y el conde de Leicester, pero después se vería forzado a participar también junto a algunos de sus partidarios en aquel conflicto para defender la figura de su padre, siendo posteriormente tomado como rehén por el bando enemigo, aunque tras pasar unos meses como prisionero consiguió escapar aprovechando un despiste de los guardias, consiguiendo así regresar junto al bando de su progenitor, volviendo a participar enseguida en aquel conflicto y en la toma de algunas poblaciones que estaban bajo el control del ejército de los varones rebeldes, los cuales estaban cada vez más debilitados.
El 4 de agosto de 1265 se libró la batalla de Ipsam, donde el bando del rey consiguió una gran victoria, además de que el conde de Leicester acabaría falleciendo en el campo de batalla. Pero tras la muerte del líder de los varones rebeldes no finalizaron de inmediato los conflictos, librándose alguna que otra batalla hasta que se firmó la paz entre ambos bandos en el año 1267. Una vez finalizada la Segunda Guerra de los Varones, Eduardo decidió unirse a la Novena Cruzada, que estaba encabezada por el rey Luis IX de Francia, también conocido como San Luis. El príncipe partió junto a sus hombres hacia Túnez, donde tenía pensado unirse a los cruzados franceses, pero a su llegada se encontró con que el monarca francés ya había fallecido. Tras aquel gran revés del destino, Eduardo marchó junto a sus hombres hacia Sicilia, donde pasarían el invierno. Pero durante su estancia en tierras sicilianas decidió proseguir con aquella cruzada, partiendo de inmediato junto a algunos cruzados hacia la ciudad de Acre, actualmente en Israel. Pero muchos otros cruzados se vieron obligados a quedarse en Sicilia por una serie de tormentas que azotaron dicha isla. El 9 de mayo de 1271, el príncipe llegaría a la ciudad de Acre y allí se reuniría con otros líderes cristianos que estaban participando en dicha cruzada, la cual acabaría siendo un absoluto fracaso y una verdadera pérdida de tiempo. Eduardo tan solo tuvo algunos conflictos fronterizos contra los musulmanes y sus tropas cada vez se verían más afectadas por la falta de recursos y la desmotivación, además de que otros líderes cruzados firmaron algunas treguas y regresaron a su tierra natal. Así que el príncipe decidió enviar a muchos de sus hombres de vuelta a Inglaterra tras darse cuenta de que aquella cruzada era una pérdida de tiempo. Mientras sus hombres regresaban a casa, Eduardo permaneció un poco más en Acre para dejar zanjados algunos asuntos. Según se cuenta, un día el príncipe fue atacado por un hombre que en realidad era un asesino a sueldo. Este clavaría un puñal envenenado en el brazo del príncipe. Seguidamente, ambos hombres forcejearon para evitarse de nuevo apuñalado, y Eduardo acabaría matando con sus propias manos a su agresor. Según se cree, este hombre debería ser de la confianza del príncipe, porque ambos estaban manteniendo una reunión privada en el momento de la agresión, y no había nadie acompañando a Eduardo en ese momento. Tras ser apuñalado con el arma envenenada, Eduardo empezó a encontrarse muy mal. Hay distintas versiones que hablan de cómo logró sobrevivir a aquella fatal herida. La más extendida es la que cuenta que su esposa Leonor succionó el veneno de su herida tras morir su agresor, ya que su esposa solía acompañarle en casi todos sus viajes, incluso durante aquella cruzada. Otras versiones dicen que quien realmente succionó el veneno fue uno de sus hombres de confianza, el noble inglés Otón de Granson, el cual irrumpió en la habitación alarmado tras escuchar el forcejeo de ambos hombres. Otra versión habla de que Eduardo tuvo que ser intervenido por un médico inglés que acompañaba a los cruzados, cuando su herida empezó a sufrir de una grave infección a causa del calor y del veneno. Según cuenta esta versión, su esposa tuvo que ser sacada a la habitación antes de la intervención, ya que sufría de un ataque de ansiedad ante el estado de su marido. Aquel médico inglés cortaría parte de la carne infectada del brazo del príncipe con un cuchillo y después le daría una serie de brebajes para facilitar su recuperación. Independientemente de la versión, se sabe que el príncipe sufrió de terribles dolores a causa del veneno, llegando a tener una preocupante herida, pero conseguiría sobrevivir gracias a su buen estado de salud. Una vez recuperó su terrible herida, él abandonó definitivamente la Novena Cruzada y partió hacia Sicilia. Allí se enteró de que su padre, el rey Enrique III, había fallecido y que se había convertido en rey bajo el nombre de Eduardo I de Inglaterra. El nuevo monarca no mostró mucho interés en regresar inmediatamente a Inglaterra.
él partiría hacia Francia, pero atravesando Italia, alargando así aún más su viaje de regreso. Durante su viaje, visitó al nuevo Papa Gregorio X, al cual había conocido durante su estancia en Acre, antes de que éste se convirtiese en pontífice. Después visitaría Saboya, donde permaneció una temporada en la corte saboyana junto a su familia materna. Allí recibiría distintos nobles ingleses que habían partido en busca del monarca para ponerse a su servicio inmediatamente y ganarse así el favor del nuevo gobernante. Tras su estancia en Saboya, llegó a París, donde pasó otra temporada en la corte francesa junto a su nuevo séquito, siendo acogidos por el rey Felipe III. Después visitaría Gascuña antes de regresar a Inglaterra. El monarca tardaría casi 2 años en regresar a tierras inglesas tras recibir la noticia de la muerte de su padre. El 19 de agosto de 1274 se celebró su coronación en la abadía de Westminster, celebrándose después grandes festejos en honor a los nuevos monarcas. Una vez reconocido oficialmente como rey, Eduardo eligió él mismo a sus miembros del Consejo Privado, además de solicitar un informe urgente de la situación de todos sus dominios, descubriendo así que muchos hombres de poder se habían apropiado de posesiones y terrenos que no les pertenecían durante la larga ausencia del monarca, siendo todos estos sancionados por abuso de poder. Tras esto, dictó nuevas leyes sobre la propiedad de las tierras. También estableció duras penas de cárcel para personas que contraían grandes deudas, estafadores o terratenientes abusivos. El monarca aprobó una ley donde daba permiso a sus súbditos para poseer armas, siempre y cuando fuesen para proteger a las poblaciones de cualquier levantamiento rebelde o de enemigos. También ordenó la limpieza de caminos, talando árboles y quitando la maleza que había alrededor de estos, para así evitar que se escondiesen los asaltadores de caminos. Tras su regreso a las cruzadas, Eduardo también prestaría cierta atención a la conflictiva relación que existía entre Inglaterra y Gales. Él exigió a Cleveland a Griffith, que es conocido como el último rey, que le rindiese homenaje como rey de Inglaterra, pero éste se negaría. Esto le daría la excusa perfecta al monarca inglés para reanudar los conflictos entre Inglaterra y el reino de Gwynedd. Durante este conflicto, Cleveland se vio obligado a rendirse debido a la gran hambruna que estaba pasando su pueblo a causa de las invasiones de los ingleses, además de que también se vería obligado a pagar una gran cantidad de dinero a la corona inglesa. Tras esto, Eduardo le permitió a Cleveland el seguir portando el título de príncipe de Gales, además de que le permitió el poder casarse con su prometida Leonor de Montfort, hija del fallecido Simón V de Montfort, ya que debido a los conflictos entre Gales e Inglaterra, la pareja solo se había podido casar por poderes, siendo la celebración de esta boda como una tregua entre ambos bandos. El 21 de mayo de 1282 fue atacado el castillo de Harden, el cual se encontraba en la parte de Gales que ya había sido conquistada por los ingleses. El ataque fue librado por David ap Griffith, que era hermano de Cleveland, aunque éste se convirtió rápidamente en el líder de aquellos nuevos levantamientos por parte de los galeses. Cansado de la continua lucha que había entre ambos pueblos, Eduardo decidió acabar de una vez por todas con aquellos conflictos y conquistar de una vez Gales. Para ello, reunió un enorme ejército, trayendo soldados tanto de Irlanda como de Gascuña. El 11 de diciembre de 1282, los ingleses le tendieron una trampa al príncipe de Gales. Estos consiguieron engañarle durante la batalla del puente Orewen, para que se alejase de su ejército y ser posteriormente asesinado. Tras la muerte de Cleveland, su hermano David asumió su papel como príncipe de Gales, pero este también acabaría siendo capturado y ejecutado en el año 1283. Con el asesinato de ambos hermanos, Gales empezó a formar parte de la corona inglesa,
pero los conflictos entre los ingleses y los galeses se alargaron por unos cuantos años más, llevándose a cabo la conquista y la colonización de tierras galesas. A causa de aquellos conflictos, las arcas reales quedaron prácticamente agotadas y el reino quedó muy endeudado. El monarca se vería forzado a subir los impuestos, además de hacer algunos cambios dentro de la administración del reino y varias reformas económicas. También envió una serie de agentes que tenían el cargo de perseguir a los nobles que tenían deudas pendientes con el rey. Esto ocasionó que la nobleza se mostrase muy descontenta con el monarca por la persecución constante a la que estaban siendo sometidos por parte de la corona, aunque muy pocos consiguieron poder pagar aquellas deudas. Eduardo consiguió una buena fuente de ingresos tras ordenar la expulsión de los judíos de sus tierras, quedándose así con muchas de sus propiedades y terrenos que después iría vendiendo a los terratenientes ingleses, aunque por otro lado se quedó sin los impuestos que pagaba el pueblo judío inglés. Eduardo no solo se centró en sus enfrentamientos con Gales, sino que también estuvo muy atento a todos los conflictos que iban surgiendo por Europa, como por ejemplo las tensiones que surgieron entre el reino de Aragón y la casa Anjou, que dominaba parte del sur de Italia. Pero estas tensiones darían paso en el año 1282 a las vísperas sicilianas, donde se libró una gran matanza contra los franceses. Los conflictos entre Aragón y Francia afectaron el transcurso de las cruzadas, cayendo así la ciudad de Acre ante los musulmanes, viéndose el monarca inglés muy afectado por esta noticia. Eduardo también prestaría un especial interés a los asuntos que afectaban al duque de Gascuña, el cual siempre estaba amenazado por los continuos levantamientos en aquellas tierras y por Francia. Incluso se vería obligado a viajar a tierras francesas para rendir homenaje al rey Felipe IV de Francia, y así intentar evitar las continuas disputas por la dominancia de Gascuña, aunque pronto surgieron nuevas tensiones entre ambos reinos. Eduardo tuvo una vida sentimental bastante tranquila y estable junto a su esposa Leonor de Castilla. Ambos llegarían a estar muy enamorados y viajarían siempre que podían juntos, aunque los continuos viajes de la pareja ocasionarían que apenas tuviesen trato con sus hijos y que no prestaran mucha atención a su educación. La pareja llegaría a ser muy dichosa y feliz, llegando a tener 16 hijos en común, aunque tan solo 6 de sus vástagos llegarían a edad adulta. Estos fueron Leonor, que fue condesa consorte de Bar, Juana de Acre, que llegaría a casarse con 2 nobles ingleses, Margarita, que fue duquesa consorte de Brabante, María de Woodstock, que fue monja, Isabel de Rutland, que llegaría a casarse también en 2 ocasiones, y Eduardo, que sería el futuro Eduardo II de Inglaterra. En el año 1290, su esposa, la reina Leonor de Castilla, falleció. Se dice que ésta siempre había gozado de una buena salud y que se recuperaba rápidamente de sus partos, pero tras alumbrar a su último hijo en el año 1284, empezó a sufrir una pésima salud, además de algunos estados febriles. Se cree que su salud también se vería afectada porque tras el alumbramiento de su último hijo se volvería a quedar embarazada hasta en 2 ocasiones más, pero esos embarazos acabarían en abortos espontáneos que la debilitaron aún más. Eduardo sufrió mucho con la muerte de su esposa Leonor, de la cual estaba muy enamorado. El monarca no había prestado mucha atención a sus hijos durante su matrimonio, pero tras el fallecimiento de su esposa se apoyó mucho en sus hijas, las cuales empezaban por aquella época a contraer sus respectivos matrimonios. Se sabe que el monarca prestaría especial interés al nacimiento de sus nietos, dando generosas recompensas a los mensajeros que iban llegando a la corte inglesa para notificar el nacimiento de sus nietos. Tras la muerte de su amada esposa, Eduardo no tenía la intención de volver a casarse,
pero tras iniciar una serie de conflictos con Escocia y con Francia, él se vio forzado a establecer una serie de alianzas con la corona francesa, siendo estas selladas con su compromiso con la princesa Margarita de Francia y con el compromiso de su hijo Eduardo con la princesa Isabel de Francia, más conocida como la Loba de Francia. El 10 de septiembre de 1299 se celebró su boda con Margarita de Francia en la Catedral de Canterbury. Él tenía 60 años en el momento de la unión y ella 20. Pese a la gran diferencia que había entre los cónyuges, la pareja llegaría a ser feliz. Incluso Margarita llegaría a acompañarle durante algunas campañas militares en Escocia, como en su día hizo su amada esposa Leonor de Castilla. De este segundo matrimonio nacerían 3 hijos, pero tan solo 2 de estos llegarían a edad adulta, Tomás y Edmundo. Tras celebrarse su segunda boda, el monarca regresó a Escocia para continuar con los conflictos que se estaban librando allí. El inicio de esta guerra había surgido en el año 1290, cuando el hijo de Eduardo se había comprometido con la pequeña reina Margarita de Escocia, pero ésta falleció antes de celebrarse aquel enlace. Esta muerte causó una gran crisis sucesoria que fue aprovechada por Eduardo para intentar hacerse con el trono escocés, algo que no sería aceptado por la nobleza escocesa, que elegiría como rey a Juan de Balliol en el año 1292, el cual se convertiría en un vasallo de la corona inglesa. Juan de Balliol no sería más que un títere del rey Eduardo, siendo este quien realmente reinaba en Escocia tras la figura del monarca escocés. Incluso intentó que el ejército escocés luchase junto al inglés en los nuevos conflictos que surgieron entre Inglaterra y Francia, algo que no sería aceptado por los escoceses. Incluso Juan Balliol no simpatizaba con esta idea porque no quería enfrentamientos con Francia. Eduardo se tomó muy mal que su vasallo le llevase la contraria, así que decidió invadir Escocia en el año 1296, librándose la batalla de Dunbar, donde Juan de Balliol acabaría siendo forzado a abdicar. Durante aquel conflicto entre Inglaterra y Escocia surgieron algunos personajes importantes que tuvieron un peso muy importante durante los enfrentamientos, como es el caso de los escoceses William Wallace o Robert Bruce, el cual sería posteriormente conocido como Roberto I de Escocia. En el año 1304, los ingleses obtuvieron una gran victoria tras años de conflictos y de levantamientos por parte del pueblo escocés, así que Escocia empezó a ser gobernada por la corona inglesa. Al año siguiente se estableció una nueva administración en Escocia dirigida por ingleses, y en ese mismo año se llevó a cabo la ejecución de William Wallace por orden del rey Eduardo, aunque la muerte de este animaría al pueblo escocés a seguir luchando contra los invasores. El monarca inglés recompensó tanto a la nobleza inglesa como escocesa por haber soportado durante tantos años aquellos conflictos, entregándoles posesiones y tierras, pero aquella paz duraría muy poco, debido a que Robert Bruce no se sentía satisfecho con la compensación que se le entregó como a los otros nobles. Tampoco se sentía cómodo con el poder que había conseguido su gran rival, el noble escocés John Comyn, más conocido como John el Rojo, así que decidió asesinarle. Después se convirtió en rey de Escocia bajo el nombre de Roberto I, librándose así Escocia del gobierno inglés, y seguidamente se levantaría contra Inglaterra. Eduardo no se esperaba aquel levantamiento ni la subida al trono de Robert Bruce, pero aquello no se lo tomó como un simple conflicto entre ambos reinos, sino que se lo tomó como una auténtica rebelión y se lo llevó a un terreno más personal, volviéndose un tanto cruel contra los escoceses, ordenando a sus soldados que ejecutasen de la forma más horrible posible a todos los escoceses rebeldes que fuesen capturados durante los enfrentamientos. También humilló a la familia de Robert Bruce, por ejemplo, a su esposa Isabel de Valois, a la cual mantuvo encarcelada en Inglaterra,
y a su hermana María Bruce, que fue encerrada durante meses en una jaula de hierro y madera, siendo expuesta diariamente ante el pueblo. Durante aquellos conflictos, Eduardo se encontraba ya muy enfermo y no pudo participar en las batallas, siendo su hijo Eduardo quien lucharía en aquellos enfrentamientos en nombre de su padre. Pese a estar muy enfermo, el monarca no quería quedarse de brazos cruzados y estaba muy enfadado con la situación, ya que Robert Bruce empezaba a tener bastantes partidarios y a ser un enemigo muy poderoso. Así que Eduardo organizó una tropa que le acompañaría hasta tierras escocesas. Aquel viaje empezó a ser más largo de lo esperado debido a la mala condición física en la que se encontraba el monarca, viéndose obligado a hacer unas cuantas paradas, además de que llegó a enfermar de disentería durante el viaje, quedando así aún más debilitado. Fue tan penoso el estado de salud del rey inglés que se vieron forzados a hacer una parada inesperada en la población de Borough-by-Sands, en la frontera con Escocia. Eduardo no tenía apenas fuerzas para mantenerse en pie cuando llegó a dicha población. Tampoco podía comer por sí solo ni andar, viéndose obligado a ser asistido en todo momento por sus criados. Eduardo finalmente falleció el 7 de julio de 1307 a la edad de 68 años de edad en aquella población fronteriza. Antes de fallecer, el monarca dictó sus últimos deseos, los cuales consistían en que tras su muerte su hijo continuase con la conquista de Escocia. También pediría que su corazón fuese llevado por un gran séquito hasta Tierra Santa y que su cuerpo no fuese enterrado inmediatamente, sino que sus restos mortales estuviesen presentes en las batallas contra los escoceses, para que sus huesos presenciasen la gran victoria que tanto ansiaba el monarca, y que tras haber obtenido el poder de aquel reino, su cuerpo fuese enterrado en su lugar correspondiente. Pero para su desgracia, ninguna de sus peticiones fueron cumplidas. Su cuerpo no fue llevado hasta Escocia, sino que descansó por unos meses en la abadía de Waltham. Después sería definitivamente enterrado en la abadía de Westminster. Aunque en el año 1774 se abrió su tumba para realizar un estudio de sus restos, donde descubrieron que su cuerpo se encontraba en buen estado de conservación, pese a haber pasado tantísimos años desde su muerte. Además, aquellos estudios afirmaron de que realmente pudo haber medido cerca de 2 metros en vida. Eduardo fue un gran guerrero que imponía por su gran estatura, tan poco común en la época. También sería temido por su fiereza y bravura en el campo de batalla, siendo visto por muchos como un verdadero rey guerrero. Este monarca pasó a la historia por la conquista final de Gales, la cual empezó a formar parte de la corona inglesa como Irlanda, pero su reinado fue más que eso. Él consiguió establecer grandes reformas económicas en un reino que está muy afectado por la crisis a causa de los grandes gastos que ocasionaba el mantenimiento de su gran ejército. Eduardo también es conocido por sus enfrentamientos contra Escocia y Francia, luchando contra personajes importantes de la historia escocesa, como William Wallace o Robert Bruce, que incluso han sido los protagonistas de distintas películas y novelas, donde Eduardo sería el villano de sus historias. Cierto es que su obsesión por conquistar Escocia hizo cometer actos terribles, llevando a sus espaldas las muertes de muchos escoceses que no querían ser dominados por los ingleses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduardo I de Inglaterra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pediseis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es izada por petición de Diana Carolina Fernández, Rebe Toribio, Yuri Capella, Diana Monroy, Martín Tello, Rodrigo Bofadossi, Cristiane von Stubingar, Polígades, Andrea Díaz, Schneider Ariel, Richard Ramírez,
Lizzie Marcano, Rosy Marcano, Richard Villasante y David Mercader. Y con esto me despido. Hasta la próxima.